a compartir con Jerónimo Espitia y Aida Torres sobre temas de urbanismo. Precisamente ayer, esta semana estuvimos chateando con Aida sobre el tema de las áreas revertidas del canal y la región interoceánica que están siendo vulnerables. Aquí me hablaba precisamente de la desaparición del patrimonio ambiental, los cerros y patrimonio histórico revertido, y esto producto de obras que se estiman necesarias, pero sin planificación. Aida, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema? Bienvenida. Vamos a ver el micrófono. Lo encendemos para tener audio. Adelante, Aida. Hola, muy buenos días, Álvaro. Sí, buenos Muchas días. gracias. Sí, nosotros hemos estado echando una mirada a lo que es el territorio recuperado una vez que recibimos todo este caudal de tierras, de bienes y el canal. Nosotros estamos viendo la importancia de este territorio recuperado, que no es solo geográfica, es histórica, es política, es profundamente simbólica. Después de una lucha en la que el pueblo panameño se empeñó en recuperar este territorio, en recuperar el canal, en recuperar 36.000 millones de bienes revertidos y 7.747 hectáreas de tierra, junto con infraestructura y con todos estos bienes que pues digo aquí, no era solo recibirlos, sino que hubo un consenso en Coronado 2000 donde se dedicaron a saber qué hacer con estos bienes. Audio de Aida y la imagen se frició. Perdimos la conexión. No sé, señora Jerónimo, si usted puede hacer uso de la palabra en la misma dirección. Hay problemas con la señal del internet, Aida. Continúa, por favor, continúa. Bueno, ¿Me escucha? Sí, continúe, por favor. Vamos a ver si ya se resolvió. Sí, entonces ¿Qué va? Tenemos problemas con su se internet. Trate crea el de... plan de Aida, trata uso. de buscar otra posición para mejorar la señal porque no se te entiende absolutamente nada. Vamos con usted, don Jerónimo, adelante. muy buenos días, Álvaro, y tu Hola. colaboradora y Radio Escucha. Bueno, siguiendo el pensamiento de Aida, ¿no? Lo que queremos resaltar o hacer el énfasis en esta entrevista es que hubo un conglomerado, una reunión a nivel nacional donde se invitaron a todos los actores sociales, políticos, científicos, académicos, religiosos, gremiales, tanto de la empresa privada como del colectivo de los trabajadores, para ver cómo se utilizaba de una manera eficiente y con una rentabilidad social los bienes que habían revertido. Eso se conoció como Coronado 2000. En este conclave que se dio de relevancia, la sociedad reconoció la importancia de estos bienes, de este territorio, más que del bien de lo que revertió, y recomendó elevarlo a una protección de todo esto a la ley 21 de 1997. Desde esa perspectiva, la zona del canal o la área revertida, como muchas veces la reconocemos, tiene una ley que protege el desarrollo que está ahí o establece los criterios técnicos, económicos, sociales para el desarrollo de los bienes y el territorio que nos revertió a nuestro país.
esa ley está vigente y esa ley es bien clara, estableció las políticas de uso de suelo, dónde se iban a hacer las actividades económicas, cómo se iban a hacer esas actividades económicas, para un beneficio tanto de la sociedad como del país en su esencia, y involucrar toda esta tierra al desarrollo económico de la perspectiva de la sostenibilidad de los recursos naturales hídricos que tenían aquí en función del Canal de Panamá. Esa es una realidad que la ley buscaba. Sin embargo, cuando Aida y mi persona pedimos este espacio, licenciado Álvaro, lo hemos pedido porque hemos estado viendo cómo el desarrollo se ha estado llevando sin considerar los criterios de la sostenibilidad y de la protección del patrimonio histórico. Y quiero traer marcos normativos que están constituidos en nuestro orden jurídico. La Constitución, en su capítulo tercero, capítulo cuarto, artículo 85 establece que es deber del Estado de proteger nuestra historia, ¿sí? La zona del canal forma parte de nuestra historia, así como formó parte de la colonización de los españoles en todo ese proceso histórico que se dio aquí. También la zona del canal forma parte de nuestra historia, y es una historia que tiene raíces muy profundas que ayudaron a consolidar nuestra identidad territorial y nuestra identidad nacional. Entonces, por lo tanto, tiene un mayor apego al desarrollo evolutivo de la sociedad panameña, ¿sí? Desde esa perspectiva, también la ley 175 del 2020, en su artículo 123, también establece que, independiente de que un bien arqueológico no haya sido declarado, ya por el valor histórico que tiene, que está enmarcado en la Constitución, se constituye un bien protegido. Y nosotros hemos visto cómo poco a poco el bien patrimonial cultural como el bien patrimonial natural se ha ido demejorando y destruyendo. Yo hubiera querido que Aida hubiera seguido, porque ella tiene una excelente narrativa sobre este tema, y como socióloga que es, y también como ambientalista que es. Sin embargo, vamos a traer hechos, Álvaro, hechos que son importantes traer, porque sustentamos que estamos perdiendo bienes patrimoniales, tanto arqueológicos como naturales. Sí. El primer hecho que tenemos nosotros en este momento es el aspecto del paisaje natural de la zona del canal. Cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, los constructores o el Senado de Estados Unidos pidieron realmente que si el paisaje que se estaba construyendo requería de algo más adicional para evaluarlo. Y hay que recordar que aquí había una concepción de la construcción del canal, no solamente del canal de Panamá, sino de todo el sistema que implicaba la vida civil como la vida militar. Y se contrató a uno de los mejores arquitectos que tenía paisajista de los Estados Unidos, el arquitecto Horte, para que evaluara si realmente se requería alguna adición de estética para mejorar el concepto del canal de Panamá, porque se veía de una perspectiva de la ingeniería. Y el informe que se genera concluye de que ya el canal por sí mismo tiene un paisaje propio que genera una estética única, y son su iconografía de los relieves que se da, ¿sí? Que eso era más que suficiente para determinar el valor del paisaje que tenía la obra y los poblados que se estaban construyendo en aquella época. Dicho esto, Álvaro, nosotros hemos visto cómo poco a poco la iconografía nuestra, los cerros que tenemos dentro del canal de Panamá, se han ido poco a poco alterando su morfología y su valor iconográfico dentro de este territorio, porque son símbolos iconográficos que tiene el paisaje. Ejemplo, el Cerro Sosa, ¿sí?, es un cerro que jugó papel importante tanto en el proceso del diseño del Canal de Panamá, de la primera propuesta de diseño del Canal de Panamá por los franceses, y también por los americanos, jugó un papel muy importante en el paisaje. Como también hubo un papel muy importante
en la construcción del canal. Se convirtió en un cerro de cantería para proveer materia prima para la construcción del canal de Panamá. Es decir, tiene un valor histórico de la construcción y del paisaje. Además, formó parte de unos búnkers de seguridad en cualquier caso que hubiera un ataque. Era un sitio de refugio que todavía existe, gracias a Dios que no ha sido tocado. Sin embargo, en el día de hoy, y que la ley 21 lo declara en su marco de ordenamiento del territorio, en su categoría de uso de suelo, como área verde urbana. ¿Qué es área verde urbana? Las áreas verde urbanas son aquellos elementos geográficos que tienen una relevancia e importancia y sensibilidad natural que hay que protegerlo. Eso incluye los cuerpos de agua y los cerros, ¿sí? Eso es lo que establece la ley. Y la ley también establece que las actividades permitidas o acciones que se puedan hacer dentro de esta categoría de eso son actividades dirigidas a la contemplación pasiva como a la actividad recreativa limitada. Sin embargo, hemos visto alegremente que el Ministerio de Obras Públicas, y no culpa a este gobierno, que quiero que quede bien claro, pero este gobierno le dio seguimiento al cuarto puente, que se ha convertido más que en una solución, en un problema económico y financiero para este país. Se le permitió rebanar parte de la cresta del puente desde el cerro para actividades, para la construcción de las pilas y de la rodadura del puente, atentando con un ordenamiento jurídico que es la ley 21. Ahí está, y hemos expresado y hemos manifestado, tanto así que el estudio de impacto ambiental no valoriza, no establece el criterio de ordenamiento que se hizo para este espacio geográfico de la zona del canal. También tenemos otros casos igual parecido al cerro Sosa. Hay un cerro en Albro que nosotros le hemos llamado el cerro del Blogatosolo porque es un hábitat de ellos, ¿sí? El gobierno le asignó a un ente público más de 4 hectáreas para la construcción de sus sedes principales. Y de acuerdo a la ley, la protección es área verde urbana. Y eso tiene una cobertura vegetal única, ¿sí? Ahí. Y también se suma que el gobierno, a través de la unidad de bienes revertidos, vendió una porción del territorio, ¿sí?, de ese cerro que limita con la Guela, un rectangulito nada más, el resto es PND, nada más ese rectangulito se vendió para una estación de gasolina, sin entender los impactos que puede producir al colocar una gasolina dentro de una masa boscosa, ¿sí? Nosotros tenemos un problema con nuestro bosque cuando llega a la estación seca pierde cobertura vegetal o pierde las hojas y se convierte en un espacio fácil para cualquier tipo de inyección de fuego. Y resulta de que ese cerro rodea, ¿sí?, a todo lo que es Albro, rodea todo lo que es los ríos y rodea todo lo que es parte de Cárdenas y Corozal. Es decir, colocamos una estación de gasolina, se vendió para esta estación. Y el Ministerio de la Vivienda en el año 2003 había codificado el parte del cerro como mixto comercial urbano. Sin embargo, en el 2010 hace un cambio a esa resolución y considera realmente el valor del patrimonio y del paisaje que tiene ese cerro y le da una codificación de PND, que significa área no desarrollable. ¿Sí? Eso de la perspectiva ambiental, de la perspectiva de los recursos naturales que tenemos aquí, lo hemos estado perdiendo poco a poco con las intervenciones de la ampliación de las vías. Hemos estado perdiendo cobertura vegetal. Con la ampliación de la carretera panamericana, que ya tenía una servidumbre definida, ¿sí?, de los americanos, ¿sí? Si nosotros vemos desde Jagua hasta Arraiján, hay una intervención que afectó a áreas que se declararon como área protegida, ¿sí? Si uno ve ese impacto negativo que está ahí, tanto es así, Álvaro, que en el sector, antes de llegar a la finca de Tanque de Arraiján,
uno pasaba sobre un cuerpo de agua. Ese era el inicio del río Vázquez, que también alimenta al canal de Panamá. Bueno, el inicio de ese río se desapareció, se perdió totalmente, ¿sí? Sin considerar parte del estudio imperial, no consideró la relevancia de ese recurso hídrico que estaba ahí, y se suma de que toda la sedimentación que produce eso va al canal de Panamá. Sí. Casualmente, cuando se ordena el territorio, el licenciado Alvarado, cuando se ordena el territorio, se ordenó con una visión de la sostenibilidad y proteger el cauce del canal para evitar cualquier siniestro de que un barco encalle en su navegación. Sin embargo, estamos viendo que el desarrollo aquí es descontrolado, que no estamos viendo las afectaciones futuras que podamos generar al canal de Panamá. Aida está con nosotros ya, pero había una ley que se aprobó después de los tratados del canal, de la reversión del canal. ¿Esta ley está siendo ignorada? ¿No se está respetando? Mira, ¿es la ley 21? Sí, Aida, permíteme, Aida, adelante. Sí, esa es la ley 21 de 1997. La ley que mantiene lo que es el plan para desarrollar las áreas canaleras, una planificación, un uso ordenado de los bienes y territorio canalero, al mayor uso colectivo posible, o sea, de tal manera que pudiera, más que nada como eje principal también, lograr la sostenibilidad para el agua del canal. Hoy nosotros hemos estado viendo que las mismas entidades que fueron creadas para hacer del área revertida pues una administración correcta, como es la ARI, antigua ARI o IABR, han ignorado y le han pasado por encima a esta ley, de tal manera que evidentemente nosotros estamos viendo la descomposición que se ha venido dando en ese territorio donde llegamos a recibir tantos bienes, tantas áreas verdes. Hoy nosotros vemos que se han vendido activos emblemáticos como el edificio de YMCA. Hoy que usted pasa por ahí y usted lo ve en un estado lamentable, que da tristeza, se ha transferido por parte de la autoridad del canal, que debió haber preservado estas 682 hectáreas que eran áreas de operación del canal, o son áreas de operación del canal, de manera inconstitucional, porque la Constitución no permite que las áreas de operación del canal sean adjudicadas. Se fueron transferidas estas hectáreas a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, que antes era ARI, y que lamentablemente pues se crea para administrar el territorio revertido, pero no lo ha administrado, sino que se convirtió en la gran bienes raíces del Estado, y hoy tenemos la venta de lo que nunca debió haberse vendido por parte pues de esta entidad. Nosotros vamos perdiendo pieza por pieza la historia viva del canal. Y esto no es un solo, veamos que el tema del canal, como muchas veces lo estamos viendo, se celebran, se hacen las grandes celebraciones, el 9 de enero. Señores, no nos quedemos en las conmemoraciones, echemos una mirada al territorio recuperado. Estamos perdiendo la historia que significa la identidad también del pueblo panameño. Y esto, y no lo veamos como un tema del pasado, es un tema del futuro, porque representa ese logro del pueblo panameño, esos testimonios para contar la historia a las nuevas generaciones. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo ahora. Hoy el problema no es el desarrollo, el problema es el desorden, la falta de planificación, el irrespeto a la ley. Mire, surge un proyecto privado, como es la gran terminal de transporte con un emporio comercial
en torno a ella, que es el Albrook Mall, por parte de un privado, pues. Ha llegado al presidente de turno, se le otorga todo eso. Hoy en día, sin obedecer a criterios de planificación, todos los proyectos viales que vienen del oeste tienen que ir conduciéndose hacia este proyecto de interés privado. Eso denota de que no hay una planificación, sino que todo va surgiendo al interés de quienes están en el gobierno de turno, quienes están o son amigos de quien está gobernando. Entonces, lo que está ocurriendo en las áreas revertidas no son hechos aislados, es un patrón de decisiones que ya hemos venido practicando sin planificación, sin transparencia y sin respeto a la ley, que está provocando la pérdida sistémica de todo nuestro patrimonio ambiental, nuestro patrimonio urbano. En Amador, las islas han sido concesionadas. Isla Naos ha sido concesionada y no se ha pagado su concesión. El concesionario debe toda la concesión. Sin embargo, ha tenido la potestad de destruir baterías militares de la Segunda Guerra Mundial, utilizarlas para su propio pecunio, ha derribado esa infraestructura histórica y, como bien decía el arquitecto Espitia, lo que estamos viendo en Cerro Sosa, un área protegida por ley de obligatorio cumplimiento, ha sido intervenida para llevar adelante este proyecto. La antigua división de energía del canal fue entregada por la ACP al MOD para que demoliera, donde el MOD le paga 35 millones por un edificio de una arquitectura industrial de la época, digno de conservar, pero se demuele para dar paso por 35 millones, para dar paso al puente. Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo cómo se va perdiendo este patrimonio, que más allá de estos casos puntuales que estamos viendo, había un modelo de diseño urbano en las áreas revertidas, que más bien ha debido ser referente para comunidades pensadas para evitar el colapso, como tenemos nosotros en la ciudad de Panamá, con equilibrio entre viviendas, servicios, áreas verdes y facilitar la movilidad. Un patrón que pudo haberse replicado en todo el país. Pero en lugar de eso, lo hemos estado desmantelando. Entonces, hemos estado viendo que el resultado es evidente. Decisiones sobre un territorio que vienen también desde la Junta Directiva del Canal. Una Junta Directiva que no tiene comunicación con la ciudadanía, porque no hay un mecanismo de participación ciudadana, pero sin embargo tienen una cláusula de confidencialidad limitando la transparencia, limitando el poder llegar y conversar sobre estos temas. Bien, y Aida, en realidad... Aida, tu internet Dígame. está dando problemas, se te congela la imagen, la voz sale, se apaga, vuelve y sale. Estamos teniendo problemas con el internet suyo y hay cosas que no se están entendiendo realmente de lo que está planteando en la entrevista. Creo que vamos a tener que retomar el tema en otra oportunidad con una mejor señal de internet para poder aclarar algunos temas que han quedado pendientes. Así que mantengamos la comunicación porque hemos hecho 2 intentos y no se ha podido resolver el asunto. Así que gracias, Aida, nos comunicamos. Y gracias a don Jerónimo es lamentable. Gracias. Bien, seguimos acá y... es lamentable, estamos dispuestos